Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la transformación digital aplicada a un sector en particular. Esto con el fin de poder explicar este tema de una forma sencilla, de forma tal que lo pongamos al alcance de todos. Vamos a hablar específicamente del sector de la salud, un sector bastante conocido donde será fácil para todos comprender cómo va evolucionando esta empresa X que vamos a poner de ejemplo a medida que vamos implementando las diferentes tecnologías de la revolución industrial 4.0. Pensemos en una entidad prestadora de salud cualquiera, donde lo tradicional es ir, hacer una fila, esperar un tiempo para ser atendido y ser atendido presencialmente por un doctor. Vamos primero que todo a poner a esta empresa algo muy sencillo, una página web, que esto todavía no es transformación digital, pero ya estoy acercando al cliente a una experiencia más amigable. Si yo a esta empresa le pongo una página web donde pueda consultar sus resultados de los exámenes, donde pueda solicitar una cita, donde pueda haber un seguimiento de su historia clínica, digamos que ahí ya tengo una mejor experiencia para ese usuario. Pero si esta empresa todavía no está, digamos que respaldada digitalmente en sus procesos, en su quehacer, por eso es que decimos que es una empresa que todavía no se ha transformado, porque a pesar de que para el usuario puede que sea más fácil acceder a la información, detrás tiene unos procesos muy rígidos, muy pesados, que hacen que sea muy difícil lograr esa experiencia final del usuario. Entonces, fuera de esa página digital, vamos a poner entonces también una segunda opción, que es algo sencillo: videoconferencias. Entonces ya la persona entrará a la página, solicitará una cita y, al menos para una atención básica, no tendrá que desplazarse hasta el sitio, sino que podrá, por medio de videoconferencias, desde su dispositivo móvil, acceder a una consulta con un médico para determinar si requiere desplazarse o no. Entonces, segundo punto que hemos intervenido y que ya hemos logrado una mejor experiencia para el usuario, pero sigue siendo una empresa tradicional, todavía no se ha transformado digitalmente, porque a pesar de que ha llegado con nuevos canales al usuario, este usuario todavía, para poder recibir esa experiencia, está soportado, digamos, a nivel de procesos en la compañía por cosas todavía muy tradicionales. Es decir, todavía un médico sentado en X parte, todavía hay como unos procesos muy rígidos que todavía no están apoyados por todas las tecnologías que tenemos a la disposición. Vamos a algo sencillo: la consulta de la historia clínica. Entonces, esta consulta de la historia clínica, pues si no está soportado por una herramienta de gestión documental, va a ser muy difícil, porque tengo que ir a buscar un expediente físico o tengo que ir a consultar esto en alguna ubicación que de pronto no está disponible desde todas las sucursales o posibles ubicaciones físicas del especialista. Entonces, digamos que también vamos a apoyar a esta empresa con un software de gestión documental, y ahí le estamos dando la capacidad de consultar esa historia médica en cualquier parte del mundo. Pero aún así, puede que este especialista me mande unos medicamentos, me mande algunos exámenes, y el proceso para poder que todo esto se dé todavía no está articulado. Entonces, ¿qué pasa? Todavía el cliente, una vez sale esa consulta, tiene que hacer un montón de actividades que, como no están automatizadas, todavía es muy maluca o muy difícil su experiencia ante la entidad. ¿Por qué? Porque no es la entidad llamándolo, diciéndole que tus exámenes ya están para tal día, tienes cita para tal momento, sino que es el usuario empujando los procesos para que se den las cosas que le mandaron. Entonces ahí, si hacemos una nueva conexión, que en este caso sería un BPMS, que es el software llamado articular procesos, si le meto un BPMS a esa empresa, a esta compañía de salud, entonces puedo automatizar esos procesos y puedo hacer que el usuario, cuando entra a su cita, le mandan unos exámenes y de forma automática se coordine todo al interior para que ese usuario reciba ese servicio que se le está ofreciendo, ¿cierto? Entonces, de una vez reciba su cita para las tomas de exámenes, de una vez reciba su cita para ir a reclamar sus medicamentos o demás, de una vez coordine con un proveedor de mensajería para que le lleguen a su casa, ¿cierto? Entonces, miren cómo vamos articulando las diferentes tecnologías y le vamos dando cada vez mayores capacidades a esta empresa para que sus clientes se sientan más satisfechos. Continuando con el listado de tecnologías que se pueden implementar en esta compañía, entonces tenemos también el tema de que ya los especialistas están en diferentes lugares, mi historia clínica está en diferentes partes y necesito acceder a toda la información de este paciente desde cualquier parte. Entonces ahí lo más conveniente es que conectarlo con
las tecnologías de computación en la nube, de almacenamiento de información en la nube, y buscar que todos los especialistas accedan a mi información y accedan a los software de gestión de ese paciente a través de ¿qué? De tecnologías en la nube, para que independientemente de si el especialista se encuentra en X o Y lugar, pueda tener esa atención y ese servicio hacia ese paciente de la misma forma y con las mismas capacidades y las mismas tecnologías. Es decir, que las tecnologías no dependan del punto de atención donde está el especialista. Y ya teniendo esto, que vamos a tener una empresa que ya están coordinados los procesos, vamos a tener una empresa que tiene unas formas fáciles de acceso al paciente a través de tecnologías de internet, pero es una empresa que posiblemente en sus procesos todavía tenga muchos procesos repetitivos que desgastan a mucho personal y que generan unos sobrecostos. Entonces ahí, ¿de qué podemos hablar? De RPA. Tenemos que ver cómo los diferentes robots pueden apoyar esas actividades administrativas repetitivas para poder optimizar los costos. Entonces miren cómo vamos haciendo una empresa más eficiente y más también, digamos, óptima a nivel de la percepción del usuario. O sea, una mejor empresa que va a causar una mejor percepción en ese usuario final. Continuando con el listado de tecnologías, entonces en este caso conectémonos con el Internet de las cosas. ¿Qué tal? Y aquí vamos ya entrando como a algo un poquito más avanzado, y es qué tal si a estos pacientes les decimos, si utilizas este dispositivo, si tienes un reloj inteligente, descarga esta aplicación y nosotros monitoreamos constantemente cómo está tu ritmo cardíaco, cómo está tu presión arterial, monitoreamos constantemente cómo están ciertos parámetros que de pronto a esa entidad prestadora de salud le va a ayudar a conocer ciertos conceptos sobre la salud de su paciente y va a poder darle unas recomendaciones previas que va a servir como medicina preventiva para evitar, digamos, situaciones más complejas. Entonces miren cómo acá, incluyendo el Internet de las cosas, ahí creo que pegamos un salto de valor bien grande en esta compañía, porque ya no solamente es que el paciente está accediendo fácilmente a su servicio de salud, sino que fuera eso le estoy brindando por medio de un monitoreo constante, le estoy brindando información para poder mejorar su situación, ¿cierto? Entonces, a esta empresa ya cuando le conectamos Internet de las cosas, es una compañía que se está llenando de datos que si no son bien administrados, va a ser muy difícil tomar decisiones y va a ser muy costoso, porque vamos a tener que tener muchos analistas, muchos especialistas monitoreando sus pacientes. Entonces ahí, ¿qué se hace necesario? Tener un tablero de control. Un tablero de control que me permita agrupar los pacientes por diferentes grupos de riesgos, que me permita tenerlos monitoreados con ciertos estándares y solamente, digamos, que prestarle más atención a aquellos que se salgan de esos estándares. ¿Cuál es el software llamado para eso? Un software de BI, ¿cierto? Un software de inteligencia de negocios, donde vamos a poder tener diferentes tableros de control con diferentes parámetros, incluso si los llevamos al punto de analítica. Eso sería capaz, pues, incluso de mostrarnos comportamientos, predecir, dándolo hasta la analítica predictiva, sería de predecir nuevos patrones que de pronto están desencadenando algunas enfermedades. Entonces miren que ya es una entidad prestadora de salud que no solamente está llegando fácil a sus pacientes, sino que está predeciendo a raíz de sus comportamientos y de sus mediciones qué posibles enfermedades va a tener, y de pronto va a saber manejarlo de mejor forma, evitando que se compliquen estas situaciones, que se compliquen estas enfermedades y que sean de pronto de un manejo más costoso. Entonces, miren cómo vamos incluyendo las tecnologías y vamos dando nuevas capacidades. Y continuando un poco más, entonces, ¿qué tal si a ese tablero de BI y a ese montón de datos creamos una red neuronal? Una red neuronal que sea capaz de evaluar situaciones, evaluar ciertas enfermedades, evaluar ciertas historias clínicas y detectar cuáles han sido los comportamientos previos a X situaciones que sean graves. Es decir, no sé, cojamos todos los pacientes de cáncer, veamos qué enfermedades les ha dado antes, veamos cuáles son sus hábitos de consumo, veamos cuáles han sido sus mediciones con los dispositivos de telemetría que les tenemos conectados en tiempo real, y determinemos cuáles son los factores que hacen que a uno le dé cáncer, y entonces lancemos campañas preventivas para que mis pacientes no les dé cáncer, ¿cierto? Y eso lo puede hacer una red neuronal. Si yo entro en una red neuronal para que sea capaz de analizar estos factores y sea capaz de determinar ciertos comportamientos, voy a tener ya, digamos, que una capacidad de cómputo bien avanzada al servicio de la salud de mis pacientes. Entonces miren cómo vamos haciendo cada vez más interesante esta empresa, y eso es lo que ahí sí estaríamos llamando transformación digital.
Pero si fuera eso, a esa red neuronal, aprovechamos y nos salimos del contexto de mis pacientes y lo llevamos a un contexto de los pacientes a nivel mundial, donde analicemos comportamientos de los pacientes en todo el mundo y detectemos situaciones y digamos que factores de riesgo que me llevan a desencadenar una enfermedad grave, pues entonces ya tengo una población mucho más grande y mientras más grande sea la población, pues más precisa va a ser esta red neuronal. Entonces mire que ahí podemos conectar el Big Data con esa red neuronal, con esos tableros de BI y poder llegar al punto de tener mis pacientes con las mejores recomendaciones de salud para que se mantengan, digamos, saludables y pues a nivel, digamos, si estamos hablando de una aseguradora, pues a nivel de costo del manejo de la salud de sus pacientes, pues reducirlo, ¿cierto? Y fuera de eso, si conectamos este tema de Internet de las Cosas, conectamos el tema de Big Data y fuera de eso le ponemos también temas de nanobiotecnología, pues entonces, pero acá ya se está hablando pues de una situación mucho más allá. Podríamos tener incluso ciertos elementos de biotecnológicos en nuestro cuerpo, que digamos que cuando estén monitoreando ciertos parámetros y detecten ciertas diferencias, lancen una alerta y que un especialista en este centro de salud detecte qué está pasando, tome acciones e incluso puedan hacerme, no sé, unos nanobots yendo por mis arterias y evitando un posible infarto. Algo así se me ocurre, ¿cierto? Pero entonces miren que obviamente acá sí me fue mucho más allá, pero es como para que tengan esa proyección, es para lograr demostrar esa proyección de que realmente la transformación digital no es montar un sitio web, es ir montando toda esta serie de elementos, ir aprovechando toda esta serie de herramientas para poder llegar a un servicio de muchísimo más valor para nuestros clientes, que en este caso serían esos pacientes de esa entidad médica X que estamos trabajando en el video. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y pon en los comentarios en qué otra empresa, en qué otro sector te gustaría que hiciera un análisis de este tipo. Hasta la próxima.